Hace 2 semanas el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicó la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y hoy publicó su estudio donde mide la pobreza en el 2024 y la compara con años anteriores. Tenemos mucha información en estos dos instrumentos para saber qué pasó con la pobreza, qué pasó con la desigualdad en México, que es un tema toral para la Cuarta Transformación, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum. Vamos a analizar estos resultados. En primer lugar, saludo a Gerardo Esquivel, economista, colaborador nuestro y desde luego un gran conocedor del tema de la pobreza. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas noches. Bien, Leo, gracias. Buenas noches. Gracias por venir. Y otro gran experto, quien es Gonzalo Hernández Licona. Él es director de Red de Pobreza Multidimensional. Pues también un gran experto, como digo, en la materia. Gerardo, gracias por venir. Que están Gonzalo y Gerardo. Sí. Gracias, Leo. Sí. Gonzalo, perdón. Sí. Te dije Gerardo, perdón, Gonzalo. Y déjame empezar contigo, Gonzalo, porque una de las diferencias es que esta es la primera vez que el INEGI mide el tema de la pobreza. Antes era el Coneval, institución que tú dirigiste, Gonzalo. ¿Ves te preocupa algún problema metodológico? No me quisiera meter a eso, nada más que lo menciones, porque creo que es importante saber si estamos midiendo peras con peras y manzanas con manzanas. Déjame antes de empezar eso, dos cosas. Sí. Porque no es lo central lo que quiero decir metodológico. Sí. Lo central realmente bajó la pobreza en los últimos 6 años. Sí. Con o sin cambios metodológicos. Me parece que hay que resaltar eso. Y un tema que me parece que es un foco amarillo y que realmente no me gustó en esta ocasión por parte del INEGI, es que en el caso del Coneval éramos muy estrictos con la comparabilidad de variables para atrás. Es decir, ser estrictamente diciendo, a ver, medimos lo mismo y por lo tanto, como medimos lo mismo, podemos decir 100% de seguridad que subió o que bajó. Entonces, hubo 2 cambios en el cuestionario, uno en salud y uno en agua, que no son comparables en el tiempo. Okay. Y entonces eso ya no cambia la tendencia de la pobreza, pero sí cambia los indicadores. Te doy un dato. Pasamos de carencia de agua en el 2022 9.2 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. No tienen acceso a agua en su vivienda. 9.2 en 2 años a la mitad, 4.5 millones. ¿Y no puede ser porque llegó el agua? No puede ser ni porque hubo inundaciones tampoco. O sea, sí hay un tema del cuestionario y ahí esa parte no me gustó, porque lo que tú quieres, y lo decíamos desde hace tiempo, Leo, es tú requieres mucha credibilidad en los datos de pobreza que siempre serán discutibles, discutidos políticamente, subes y bajas, la gente echa porras o la gente te dice que está mal. Entonces, yo creo que cuidar esas dos cosas, esos temas de comparabilidad, es muy importante para mí. Muy bien. Yo, como te dije la última vez que nos vimos, Gonzalo, sigo creyendo en el INEGI, que es una institución técnica muy sólida, muy profesional. Yo leí el reporte que sacaron hoy, me parece que está muy bien documentada, pero sí quería como tu opinión con este tema metodológico. No sé si quieras agregar algo. Yo insisto que el INEGI es una gran institución, yo insisto en eso. Sí. Nada más que estas cositas hay que ponerles atención. No es perfecto, digamos, la comparabilidad, pero te sientes a gusto con los datos. Con los generales sí, con los de agua no. Ok. ¿Tú cómo ves en esto, Gerardo? No me quisiera centrar mucho en esto. Yo tampoco quisiera centrarme mucho en este tema, pero yo creo que el tema fundamental es la reducción de la pobreza. Ese es el tema. Y yo creo que aquí, digamos, un poco para que también la gente no se quede con la duda de que esto pudo haber sesgado en una dirección u otra los resultados, vale la pena decir las 2 cifras relevantes. Sí. Creo yo, que es la reducción de la pobreza multidimensional que toma en consideración estos elementos que menciona Gonzalo. Sí. Y la reducción de la pobreza multidimensional entre 2018 y 2024 es de 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza multidimensional, incluyendo no solo la dimensión de ingresos, sino las dimensiones de vivienda, educación, salud, etc. Sí, son 7 factores, si no mal recuerdo. Son 6 carencias más ingresos. 6 más ingresos, exacto. Entonces, pero ahí salieron, repito, 13 millones, más de 13 millones de mexicanos de la pobreza. En la medida que solo toma en cuenta ingresos, es decir, que omite y que por lo tanto no está afectada por estos otros temas,
en la medida de solo ingresos, ahí salieron de la pobreza más mexicanos. Ahí salieron 15.8 millones de mexicanos de la pobreza en solo 6 años. Eso es importante porque entonces quiere decir que si bien puede haber habido algún efecto metodológico o que reduzca la comparabilidad, lo importante es que la gente sepa que la reducción de la pobreza, ocurrió entre 18 y 24 de manera muy importante, que estamos hablando de millones de mexicanos que salieron de la pobreza y que en todo caso no se ve afectada por estos pequeños cambios metodológicos. Eso nada más es el punto importante. Nada más respecto al cambio metodológico, el dato de agua la verdad es que lo desconozco. El dato de salud sí creo que vale la pena decir un poco. Recordemos qué fue lo que pasó. Es que eso generó mucha polémica, ¿te acuerdas? Cuando salió el dato pasado, ¿no? Porque, por una razón. De las medidas, de las 6 carencias que tiene la medición de la pobreza multidimensional, en 5 de ellas se redujo la carencia. Eso es también importante decirlo, que es educación, rezago educativo, calidad de la vivienda, etc. Solo subió en una, que es el tema del acceso a la salud. Es decir, de entre 18 y 24 subió la carencia. O sea, hay más carencia de acceso a la salud, medida por cómo se mide. Pero recordemos que en medio pasó no solo la pandemia, sino pasó algo muy importante, que pasaron 2 cambios institucionales importantes. Un error que a mí me parece que cometió la administración del presidente López Obrador fue la eliminación de golpe y porrazo del Seguro Popular, la sustitución o el intento de sustitución por el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, que fue un fracaso rotundo, como se supo. Tan así fue que el propio gobierno decidió sustituir a su vez al INSABI por lo que hoy se conoce como el IMSS Bienestar. Entonces tenemos 2 cambios institucionales en un lapso muy corto y yo creo que eso un poco podría explicar por qué razón, cayó la cobertura de acceso a salud tal como la reportan los mexicanos, porque muchos mexicanos ni siquiera saben ahora que tienen acceso a uno u otro sistema. Y 2, eso podría explicar o justificar por qué necesitas hacer un cambio en la pregunta, porque hubo un cambio en las condiciones de acceso a la salud en el país. Salimos del esquema que se vino construyendo durante mucho tiempo, que fue el Seguro Popular, y se sustituyó en 2 ocasiones, insisto, por estos mecanismos que ahora tenemos, que ahora es el IMSS Bienestar. Gonzalo, te pregunto, esta pobreza multidimensional está el tema del ingreso y estas otras 6 variables, salud, educación, vivienda, agua, etcétera. Déjame irme nada más a la parte de ingreso, en donde dice Gerardo, salieron 15 millones de personas si solamente tomamos el tema del ingreso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explica eso? Y creo que eso está más explicado quizá en la encuesta nacional de ingreso y gasto. No sé, pregunto. ¿Es por un incremento del salario mínimo? ¿Es por el outsourcing, la reforma del outsourcing? ¿Por las remesas? ¿Por los programas sociales? ¿Por qué tiene más dinero la gente? Mira, la reducción a la pobreza, como la vemos ahora, especialmente en ingreso, Leo, no es una sorpresa, porque veníamos viendo datos de mejora del ingreso laboral por otras fuentes. ¿No? Cada 3 meses tenemos un dato de esta famosa pobreza laboral, que viene de una encuesta trimestral que nos decía que la pobreza venía subiendo en la parte de los ingresos, porque a la gente, la pobreza venía bajando, y por lo tanto no es sorpresa que la pobreza haya bajado de todo el periodo 2018-2024. Y hay varios factores. 1, ciertamente el salario mínimo ayudó. ¿No? 2, las transferencias a la población, que subieron como 45%. Y 3, una cosa muy importante del mercado laboral. Buena parte de los empleos que se generaron, de las ocupaciones que se generaron estos 6 años, son de población que no es cotizante y que mucha de ellas es informal. Te doy un dato. En los 6 años de López Obrador, 6.2 millones de personas tuvieron más ocupación y empleo. 6.2. De ellas, solamente 2.3 millones son de población que tiene seguridad social. Y el resto, que es la mayoría, 3.9, son de población que no tiene seguridad social. Entonces, lo que está pasando son 2 cosas. 1, el salario mínimo que sí le pega a los ingresos. Y 2, que parecería que estamos creyendo más en las economías más informales para tener empleo que en las formales. Y esa parte me parece que hay que estudiarla detenidamente, porque esa no era la tendencia antes del 2018. Antes del 2018 era al revés. Se generaban
más empleos formales con cotización Sí. que empleos informales. Entonces, empleo informal o no cotizantes, salario mínimo, transferencias gubernamentales. Transferencias gubernamentales es fundamental porque es parte de la polémica, ¿no? Que tanto funcionaron los famosos programas sociales de López Obrador. Así es. Gerardo. Sí, no, a ver, yo coincido con lo que dice Gonzalo, que el grueso del aumento en el ingreso a lo largo de la distribución, Sí, baja y alta de la distribución, sí. fue el incremento en el ingreso laboral. Fíjate, es que En la parte, porque es el grueso de los ingresos, Sí, sí. es alrededor del 70% de todos los ingresos de los hogares mexicanos. fíjate. Entonces, Ujú. es muy importante y por eso es que si sube el Sí. ingreso laboral, eso ayuda a que suban los Sí, ingresos sí. en general. Ahora, en la parte baja de la distribución, efectivamente ocurrió lo que describe Gonzalo y creo que tiene que ver con... Aquí hay dos mensajes importantes. Uno es que el aumento del salario mínimo funcionó muy bien para muchos sectores de la población, Ujú. que no solo para aquellos que en el 2018 estaban por debajo en el salario mínimo, sino aquellos que poco a poco los fue alcanzando. Recordemos que en 2018 una fracción muy pequeña de la población ganaba el salario mínimo o menos, y en 2000 actualmente es una fracción mucho más importante, porque como ha ido subiendo el salario Claro, mínimo, va llegaron. alcanzando los ingresos Claro. de muchos trabajadores. Sí. Entonces, en la medida en la que sube el ingreso de todos esos, Sí. ahora son millones de trabajadores, por cierto. Sí. Entonces, en la parte baja la distribución funcionó. Lo que dice Gonzalo de que creció el ingreso, el empleo informal, también es cierto, pero también la buena noticia en todo caso es que el aumento en los salarios en la formalidad tiene un efecto de derrame también sobre los trabajadores en la informalidad. Mucha gente Ok. no piensa que eso no iba a ocurrir, pero ocurre porque el mercado laboral es un mercado integrado. Un trabajador que tiene la opción de trabajar, digamos, en la informalidad, en un negocio, en una fonda, pues también tiene la opción de ser mesero, por decir Sí, algo, sí. en un Sí, sí. restaurante, Ujú. y hay una movilidad en esos trabajos, de Sí. tal manera que sí presiona al salario, incluso en las fondas, por decir algo, si sube el salario en los restaurantes establecidos. Entonces, eso es una buena noticia para el mercado laboral. Ahora, lo otro que dice Gonzalo tiene que ver también con un cambio tecnológico que ha habido, que es muchos de estos empleos, por cierto, informales, son los empleos de plataformas, por ejemplo, Que los acaban que de... los acaban de formalizar. de formal- bueno. Recordemos que Entre lo comillas. registraron en Sí, el en IMSS, el ¿no? IMSS. Ujú. Y muy importante porque tienen ahora todos esos trabajadores Qué una, bueno, cosa, ¿no? Claro. una cosa que no tenían y todos lo van a tener, que es el seguro de protección por riesgos del trabajo. Sí, sí, sí. Que todos los repartidores en motocicleta, Sí, en sí, sí. bicicleta, Tremendo. o los taxistas, o los de Uber, en fin, Sí. todos ellos ahora van a tener este seguro. Entonces, también es resultado del cambio tecnológico, ¿no?, que hay en Ok. el mundo. Ujú. Pero, insisto, lo importante es que el grueso del aumento en el ingreso de los hogares mexicanos provino del aumento en los ingresos laborales. El tema de las transferencias, yo veo, de hecho, un problema con el tema de las transferencias A que ver. poca gente menciona, que es que como ahora esos programas son universales, Ah, sí, vi que los deciles más ricos subió el... entonces ahora subió sube la cañón. cobertura Sí, sí, de los ingresos de los hogares Sí. más ricos, porque ahora cualquiera tiene Ahora derecho, reciben, cualquier claro. señor de más de 65 años tiene derecho a la pensión, así sea, tenga Sí. otra pensión, así tenga ingresos muy Correcto, elevados, en fin. correcto. Entonces, ahora a mí no me preocupa tanto esa inclusión, me preocupa la exclusión que puede haber en la parte baja de la distribución, porque es cierto que una cosa que sí se perdió a lo largo de estos 6 años es la focalización en la parte más baja de la distribución. Y en los primeros deciles sí se ve Y por una eso caída, ¿no? En los primeros deciles se ve una caída en la cobertura, y eso en todo caso explicaría por qué razón la pobreza extrema bajó afortunadamente en el lapso de los 6 años, pero no bajó tanto como nos hubiera gustado, ¿no? Como- Ahora, viendo los datos, por cierto, Gonzalo, me llamó la atención la importancia que tienen las remesas en el primer decil. Muchísimo. O sea, la remesa ha sido para muchos una válvula de escape. Sí. Los familiares que apoyan, por supuesto, ahora que bajan, vamos a ver qué sucede. Sí. No es el mayor monto, ¿eh? No, O sea, no, sí es pero importante. tiene un peso mucho mayor que en otros Sí, sí, sí. deciles. Déjame regresar, si te parece, dos puntos. Adelante, adelante. Uno, yo sí creo que sería interesante, es cierto, yo creo que la dinámica de la política de los empleos, Gerardo, tiene que ver con el salario mínimo, que me parece que fue un pendiente que teníamos hace muchos años, Sí. que se restableció de manera importante. Pero dos, la dinámica de tener muy poca generación de empleo formal, sí es un tema que vale la pena echarse un clavado, ¿no? Claro. No vaya a ser uno, porque el crecimiento económico en los 6 años es de casi cero, ¿no? Eso implica
no haber tenido suficientes empleos formales. Que por cierto, ustedes los economistas me explicarán cómo es posible que subió el ingreso, pero no creció la economía. Bueno, hay muchas posibilidades. Una es la informalidad, hay muchas variables que no se captan en el PIB, pero hay que ponerle atención. Y segundo, aquí tiene una discusión interesante con Gerardo, es hasta qué punto. Yo creo que el salario mínimo se debió haber subido hace mucho tiempo, qué bueno que se subió. Lo único que me preocupa es que no vaya a ser que esté en deprimento del empleo formal en algunos sectores y que eso sea lo que explique en parte la poca generación de empleo formal que nos hace falta, ¿no? Y dos, ya lo decía Gerardo muy bien, yo creo que si hay una política que se perdió en ese sexenio fue la de mejor focalizar. ¿Y qué quiere decir mejor focalizar? Darle recursos a la población más pobre. Claro. Y eso se perdió porque quitamos Prospera, porque preferimos lo universal, pero para hacer universal las cosas hay que focalizar mejor. Entonces yo creo que ese punto sigue siendo un pendiente de esa administración. Déjenme, hago una breve pausa, regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando una buena noticia que en el sexenio de López Obrador cayeron en 13 millones el número de pobres. Es una gran noticia, sobre todo ideológicamente para la 4T. Bueno, la vamos a oír hasta en la sopa, ¿eh? O sea, la van a presumir y con toda la razón, desde luego, ¿no? Porque lo escribías tú el otro día, Gerardo, que los PGnomics sí funcionaron, ¿no? En esta dimensión al menos. En esta dimensión. Pero yo quiero aprovechar los últimos minutos para preguntarles a ustedes, ¿es sostenible esto? ¿Es sostenible en una economía, Gerardo, que no está creciendo? ¿Podemos seguir sacando gente de la pobreza cuando ya vimos que la solución es un incremento en los ingresos laborales? A ver, yo creo que cuando preguntabas hace un momento cómo se explica los resultados macroeconómicos de estancamiento del PIB o bajo crecimiento del PIB y crecimiento de los ingresos de los hogares que vimos con la encuesta y la reducción de la pobreza asociada a esto. ¿Cómo le explicamos? Bueno, una situación que yo creo que describe lo que pasó en el sexenio de López Obrador, yo lo llamaría estancamiento con redistribución. Eso fue lo que hubo, ¿no? El crecimiento, el ingreso per cápita de inicio a fin es prácticamente el mismo. La pobreza bajó de manera muy importante. Eso quiere decir que tuvo que haber habido un proceso redistributivo importante. Pasaron ingresos de los ricos a los pobres, digamos. Sí, digamos, y lo cual no está mal en sí mismo, en mi opinión. Pero el problema del estancamiento, que es un poco a lo que voy con el tema de si esto es sostenible, creo que así como era insostenible la situación previa en la que la pobreza estaba aumentando a un ritmo, recordemos, en los últimos 12 años previos a López Obrador, a un ritmo de 100,000 pobres por mes. Eso era insostenible para el país, política, económica y socialmente hablando. Yo creo que también es difícil pensar en que esto se va a poder sostener en la medida en la que no logremos crecer. Entonces necesitamos crecer para poder que el pastel se pueda repartir, un pastel más grande. Entonces creo que necesitamos crecer y para eso, como ya vimos, como la fuente de ingresos más importante es la parte laboral, eso también es cierto que el salario mínimo ya dio de sí en muchos sentidos, ya no va a poder aumentarse mucho más. En el margen ya no estás pudiendo. En el margen ya no va a afectar tanto a la pobreza como la afectó al inicio. Las transferencias de los programas sociales tampoco ya afectaron mucho a los sectores importantes. Yo ahorita lo que pondría mis recursos sería en focalizar mejor para avanzar en la reducción de la pobreza extrema. Porque, por cierto, otra buena noticia de lo que vino o se publicó hoy es que en 13 estados del país ya podemos pensar que la pobreza extrema fue erradicada. En el sentido que es menos de 2% de la población. Qué buena noticia. Entonces, 13 estados ya logramos. Pero el objetivo para mí, hacia adelante, tendría que ser erradicar la pobreza extrema del país en su conjunto. Que, por cierto, el estado de Nuevo León ya empieza a ser un país como rico, ¿no? O sea, a ver, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, esos estados ya la pobreza extrema es prácticamente abajo de 1%. ¿Es sostenible esto, Gonzalo? Mira, sin crecimiento económico es muy difícil sostener cualquier reducción de pobreza. Lo vimos antes. Un punto relevante que yo te decía, creo que la vez pasada, es que es evidente que cuando sale una noticia hoy, se va a analizar al López Obrador. O sea, y es obvio que se va a abrir la champaña, porque así lo hicieron otros presidentes cuando sucedió. Fox lo hizo también. ¿No?
Yo lo que sugiero hacia adelante es sacar mejores lecciones de México en el largo plazo. Porque nos centramos en el corto plazo y en el pasado hicimos cosas que eran buenas y que bajaron la pobreza y cosas que hicimos malas que seguimos haciendo mal. Sí. Te pongo un ejemplo. La pobreza viene bajando desde 2014. Hay que preguntarnos por qué empezó en 2014 y siguió ahora. La pobreza bajó del 96 a 2006. ¿Qué hicimos ahí bien y qué no bien para tomar lecciones a futuro? Porque si algo pasó en los años previos es que crecimos un poco más. Entonces, yo sí creo, más allá del tema partidario, qué bueno que abran la champaña hoy. Sí, pues está se muy lo bien. merecen, la verdad. Pero me parece que para salir del hoyo de manera a largo plazo, vale la pena meternos a qué pasó en el pasado bien y mal y qué tenemos hoy bien y mal, porque México no empezó en 2018. Sí. Entonces, yo creo que vale la pena echarnos un buen clavado a qué hicimos bien en los 90s, de que bajó la pobreza, qué hicimos bien ahora, qué seguimos haciendo cosas que no son las mejores para que baje la pobreza de manera sostenida. Entonces, yo creo que el crecimiento es fundamental. Sin crecimiento económico, esto va a ser mucho más difícil. A ver, Gonzalo, Gerardo, les propongo algo. ¿Por qué no organizamos en un par de semanas otra mesa con ustedes de qué sigue en materia de pobreza para esta administración, tomando en cuenta los éxitos y los fracasos para México, de los gobiernos anteriores, ahora que tenemos, porque datos tenemos muchísimos, por cierto, insisto, lo que hizo el Coneval en su momento fantástico, lo que está haciendo el INEGI, en eso tenemos que estar orgullosos, la verdad, de que hay datos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esos datos? Porque efectivamente el salario mínimo ya dio. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Qué podemos aprender de datos, de política pública, de política social? Y también retomar cosas de metodología de medición para que no se nos olviden buenas prácticas importantes que no queremos que se pierdan, ¿no? Va, lo organizamos, si les parece, ¿no? Muy bien. Gracias, Gerardo. Gracias, Gonzalo, por haber venido. Y gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.